Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Campos, soy el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Argentino-Británica y les doy la cordial bienvenida hasta a este nuevo encuentro que tenemos en este ciclo de finanzas de HSBC. En el día de hoy vamos a tratar un tema de mucha actualidad, como es el sistema de circulación abierta de factura electrónica para MIPYMES. Así que le doy la introducción a Juan Pablo Escacerra, Head de Comercio de Banca Internacional de HSBC, para que haga la introducción del caso. Juan Pit. Gracias, Ale. Buen día a todos. Muchas gracias una vez más a todos por conectarse a los encuentros mensuales nuestros. Esta vez, como comentaba recién Alejandro, agarramos un tema o elegimos un tema que es muy nuevo, está recién salido del horno. El sistema financiero entero, los bancos principalmente, nos estamos adaptando a este nuevo producto y para eso le pedimos a nuestra ya conocida Agos Di Grande que nos venga a contar un poco cómo viene la mano, cómo viene la novedad del producto, cómo se viene instalando demás y sobre todo poder contestar las preguntas que tengan cualquiera de ustedes en relación a este tema. Pero bueno, como siempre hacemos, antes de darle paso a Agostina, les hago un repaso de las proyecciones financieras para este 2021. El mes pasado me tomé un poco más de tiempo y les di un poco más de detalle y un poco más de background de toda la información en líneas generales y las perspectivas. Hubo algunos pequeños ajustes, pero no mayores, y lo que veníamos proyectando que iba a pasar, o más bien dicho, nuestro economista en jefe venía proyectando, se viene dando con estas últimas noticias que estamos viendo en la Argentina. Así que paso por las principales variables, empezando por el PBI como siempre hacemos. La proyección estaba arriba del 6%, era 6,5%, la bajaron un cachito a 6%, principalmente como comenté antes, porque no se espera que es un rebote tan fuerte como originalmente había arrancado el primer trimestre del año, principalmente por el lado de industria manufacturera, construcción privada y todo el complejo de agronegocios. Tiene que ver diferentes cosas con esto, principalmente el precio de los commodities, que como vieron ustedes, con el fortalecimiento del dólar de las últimas 2 semanas, muchos de los precios de los commodities cayeron. La soja, que es nuestro principal referente, está en menos de $510, supo estar en 600 este mismo año, o sea, con eso ven un poco lo que es la volatilidad, pero como siempre saben y explican los libros, en la medida que suben el precio de los commodities, se deprecia el dólar y viceversa. En este caso se fortaleció el dólar y por eso es que están bajando el precio de los commodities. De todos modos, como yo les comentaba hace un mes atrás, seguramente la tendencia de los commodities sea al alza y lo que vimos fue un nuevo piso de precios a nivel general y a nivel global por un montón de motivos que ya les expliqué el mes pasado. Y bueno, esto te dejaría el PBI de Argentina en 394.000 millones de dólares. Como les dije el mes pasado, no es el, el- el- el promedio o el típico argentino. Argentina, por el país que tiene, el tamaño y la riqueza, sobre todo en commodities casualmente y en recursos humanos que tiene el país, debería tener un PBI, como siempre, arriba de 400.000 millones sin dudas, y 450 por ahí es el número promedio. Lo que le está pasando hoy es que, bueno, producto de todo esto que comentábamos recién, estás un escalón abajo y que venís de un año de pandemia. El PBI per cápita obviamente te queda un escalón abajo, te quedan 8.400 millones, 8.400 dólares. ¿Es mucho o es poco? Bueno, en 2018 era 11.700 dólares por per cápita, hoy lo tenés en 8.400 y es producto de este deterioro que se te dio un poco de la economía, que bueno, te deja parado ahí. En lo que es inflación, y ya pasando ya al siguiente rubro importante, tuvimos bastantes noticias en torno a las paritarias y demás esta semana, con lo cual es un poco lo que proyectaba el economista en jefe nuestro, que era un 42 originalmente, después lo subió a un 46, lo que es la inflación promedio anual para 2021. El punta a punta, o sea, es decir, si tomás enero-diciembre, te da 48 como resultado final. Eh, la promedio te da 41,4 en lo que es la inflación de los salarios, o sea, la inflación medida puntualmente en lo que es ajustes salariales, y la punta a punta de los salarios te da 48%. Es un poco la expectativa y lo que hablábamos el otro día, no me quiero extender porque ya lo hablamos hace un mes, pero es un poco lo que viene, lo que
el mercado por ahí estaba poniéndole, priceando, como se dice en la jerga, y que de alguna forma se empieza a blanquear, sobre todo en lo comparado con la presupuestaria del 29% del presupuesto nacional de Argentina, ¿no? En lo que es las tasas de interés, las LELIQ siguen firmes en 38%, no las tocaron todavía. Probablemente si la escalada de inflación sigue como la venimos viendo, haya algún movimiento en la tasa de interés, pero por lo pronto nuestro economista en jefe no ve que vayan a tocar eso. La BADLAR sigue para un mes bancos privados están en el 35%. Claramente acá ven el desfasaje que les comentaba recién. Si tenés 45 o 50 de inflación contra el 38 de tasa, ahí tenés un desarbitraje que o se arbitra, o te lo arbitra el mercado, o se arbitra con política monetaria, pero no hay muchas más opciones. O sea, uno de los dos caminos van a tener que tomarse. Y después, yendo a la cuarta variable importante que les quería comentar hoy, que es el tipo de cambio, el proyectado, siempre el oficial, obviamente, ¿no? Es 110 para fin de este año. Eso te da un 30% de devaluación, que de vuelta, recuerden que inflación, tasas de interés y tipo de cambio normalmente son tres variables que van de la mano. Uno las puede desarbitrar con política monetaria, con política fiscal, o el mercado te las ajusta. O sea, por un lado o por el otro se terminan emparejando. Con lo cual, como les decía recién, si ves 110 para fin de año, tenés un 30% de evaluación, estás 20% desfasado, que ese desarbitraje justamente donde lo ves, o ese ajuste, perdón, donde lo ves, en los dólares alternativos. En el dólar de contado con liquidación, en el dólar MEP, te marcan justamente ese ajuste del 20% que está desfasado en el oficial. Expos e impos rápidamente, 55 millones. Traje el tema de expos e impos porque justo está terminando ahora la cosecha de soja y es uno de los principales commodities que vende Argentina hacia el mundo. Soja, trigo y maíz son por excelencia. Los tres cereales más vendidos de Argentina están 55.4 mil millones de toneladas contra 44 de IMPO. Eso te deja una balanza comercial de 10 mil millones arriba, que es lo que se espera para fin de este año. Y las reservas, como les comenté el mes pasado, en 42.200 para fin de año, considerando el oro, que está dentro de las reservas, si no lo te da cerca de 38, y considerando también el aporte del Fondo Monetario que yo les comentaba el mes pasado, perdón. Con lo cual, y resumiendo, pasamos por la inflación del 6, inflación del 46, PBI del 6, reservas 42.2, tipo de cambio 110, 38 la tasa y 10 mil millones de superávit comercial de la diferencia entre expos e impos. Así que bueno, ahí les pasé rápidamente los números como hago siempre. Cualquier duda después me preguntan. Y ahora sí, le doy paso a Agostina, que es el plato fuerte de hoy, para que nos cuente sobre este nuevo tema. Y bueno, como siempre, manden las preguntas por el chat de preguntas, por el de preguntas y respuestas. Yo las voy tomando y después a fin de la charla de Agos le voy pasando las preguntas. Gracias a todos por conectarse de vuelta. Agos, te paso a vos. Bueno, muchas gracias Juanpi, muchas gracias Alejandro siempre por la invitación y por dejarnos este espacio para poder contarles las novedades, que en este caso no son de comercio exterior, que no quita que no haya de comercio exterior próximamente. Nosotros en comercio exterior siempre tenemos novedades, pero esta vez nos vamos a centrar en un tema que también es novedoso, no está relacionado con comercio exterior, pero después les voy a explicar por qué estoy yo contándoles toda esta historia del sistema de circulación abierta. Vamos a empezar con la presentación, les hago un breve resumen de los temas que vamos a tocar, más que nada es como repaso, ¿sí? Factura de crédito, el alcance, el esquema diseñado por página de AFIP, el nuevo sistema de circulación abierta, las funcionalidades hoy que están disponibles en nuestra plataforma, que es Online Banking Empresas, y las principales consideraciones para que ustedes se lleven después de la charla para que lo tengan como los puntos importantes a tener en cuenta. Por último, como dijo Juanpi, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, así que si quieren, a medida que va transcurriendo la charla, dejarlas las preguntas en la sección de preguntas y respuestas para poder responderlas. Y si tenemos tiempo, podemos llegar a ver un ejemplo. Y si no, esta presentación después la vamos a distribuir para que todos la tengan. Vamos a empezar por el principio, ¿sí? Vamos a hacer para que todos entendamos lo mismo y entendamos de lo que estamos hablando cuando hablamos del esquema o el alcance de las facturas de crédito.
En el año 2018-2017 salió la ley 24760, es una ley de financiamiento a MIPYME, y ahí a partir de esa ley es donde se instrumentó lo que es la factura de crédito MIPYME. ¿Sí? Básicamente, ¿qué hizo AFIP? Esto nació desde la ley, Ministerio de la Producción y luego por AFIP. AFIP agarró el universo de quits y los dividió en dos grandes grupos. ¿Sí? Por un lado dijo, 1.400 quits son considerados grandes empresas, ¿sí? Y a esas las notificó que esos 1.400 quits son grandes empresas. El resto del universo, ¿sí? Las consideró como MIPYMES. Acá es un punto importante, que es, acá no juegan los grupos económicos, acá no juega la categorización de la Secretaría de MIPYME, es básicamente una calificación que hizo AFIP sobre el universo de quits vigentes. 1.400 les dijo, ustedes son empresas grandes, el resto se consideran MIPYMES. ¿Sí? Eso ténganlo presente porque tienen que saber, para ver cómo les impacta este régimen, siempre de qué lado están, si de empresa grande o de empresa chica. Teniendo en cuenta esta diferenciación, MIPYME y empresa grande, lo que dijo la AFIP es, siempre que una MIPYME le emita una factura a una empresa grande o una MIPYME le invita una factura a otra MIPYME que se adhirió al sistema de factura de crédito electrónica MIPYME, siempre tienen que usar la factura de crédito electrónica. Esto es obligatorio, o sea, no pueden usar otro tipo de comprobante cuando haya una transacción comercial entre estos dos tipos de empresas. ¿Sí? Por otro lado, volviendo al otro escenario, si una empresa grande le factura a una empresa grande, puede usar la factura de crédito, la factura electrónica tradicional, o si una pyme le factura a otra MIPYME, puede usar el controlador fiscal. ¿Sí? Pero lo que quiero que se lleven es el tema que es importante, es la obligatoriedad. Si una MIPYME le emite a una empresa grande, sí o sí tiene que hacerlo a través de este régimen, el régimen de factura de crédito electrónica. Partiendo con esta afirmación, ¿qué tiene que haber? Obviamente tiene que haber un vínculo comercial entre la MIPYME y la empresa grande, por ende tiene que haber una factura emitida. El monto mínimo para emitir la factura a MIPYME son 195.000 pesos, ¿sí? Esto se va actualizando cada tanto, pero bueno, hoy el límite son 195.000 pesos y una fecha de vencimiento. El plazo de pago tiene que ser mayor a 30 días. O sea, si yo soy una MIPYME que le facturo a una empresa grande por más de 195.000 pesos y mi venta es mayor al plazo de pago mayor a 30 días, tengo que usar la factura de crédito electrónica. ¿Sí? Un tema que acá no está mencionado, pero después se los voy a comentar, esto sirve también para dólares y para euros. ¿Sí? Contempla las dos monedas para la emisión de las facturas. Teniendo en cuenta ya quién está de un lado y quién está del otro, vamos a repasar, que entiendo esto no es nuevo, esto ya funcionaba, que es el esquema de la factura de crédito dentro del ámbito de la página de AFIP. ¿No? Esto está limitado a lo que ustedes pueden hacer estando en el rol de empresa chica como de empresa grande, pero en el momento que emiten la factura. ¿Sí? Esto todavía, el SSA, que es lo que queremos contarles, todavía no entra en juego, va a entrar en juego en el paso siguiente. ¿Qué tenemos? Una MIPYME, ¿sí? Emite una factura a una empresa grande por más de 195.000 pesos y hoy, al momento de elegir emitir la factura, tiene que elegir entre dos opciones. Esto puede ser, la opción 1 es que transferirla a un agente de depósito colectivo. Esto es el sistema vigente y lo que existía hasta ahora. ¿Sí? Esto hasta ahora hablamos hasta abril de este año, que es cuando entró en vigencia el sistema de circulación abierta. Eso que permitía negociar estas facturas de créditos en plataformas o en el mercado de capitales. Pero lo nuevo que se incorporó a partir de abril de este año es que en el momento de emitir las pymes tienen que elegir, como les decía, lo ADC o
ingresarla a través del sistema de circulación abierta, ¿sí? O sea, la pyme toma una decisión si quiere que su factura ingrese a este sistema y lo hace en el momento que emite la factura. Una vez que la emite, la empresa grande tiene diferentes opciones sobre qué hacer sobre esa factura. Obviamente la primera opción que nos vamos a comentarle es la opción del rechazo, ¿sí? Dentro de los 30 días, como ustedes saben que una vez que reciben la factura de crédito, la empresa grande tiene 30 días para accionar algunas de las opciones que vamos a comentarles ahora, y una de ellas es el rechazo. ¿Por qué es el rechazo? Porque la factura no estaba acorde, la mercadería no se entregó, o sea, hay una lista de justificaciones que ustedes como empresa grande, una vez que reciben la factura de la MIPYME, obviamente todo esto es a través de la página de AFIP en sus direcciones fiscales electrónicas, ¿no? Esto es, por eso pusimos que es en ámbito de AFIP. Las empresas grandes, como les decía, pueden rechazarlo. Una vez que se rechaza la factura, se le notifica a la MIPYME y la MIPYME lo que debería hacer es emitir una nueva factura con las condiciones correctas para evitar un nuevo rechazo. ¿Qué otra cosa pueden hacer las empresas grandes cuando reciben este tipo de facturas desde las MIPYMES? Las empresas grandes pueden cancelarlas. Y acá siempre se hace ruido o se hace confusión, que es lo que hablamos de cancelación. La cancelación de la factura de crédito es realizar el pago. La cancelación es, me llega la factura de crédito y durante cualquiera de esos 30 días que yo tengo disponible para tomar alguna acción, emito un cheque, emito una transferencia, emito un e-check a plazo, ¿sí? Pero si hago esto, tengo que informarle a la AFIP que yo realicé el pago. Y en ese momento es cuando tengo que poner la factura como cancelada. Porque de cara del punto de vista del FIP, si yo di un cheque, esta factura ya está cancelada. Con lo cual, la cancelación implica el pago, ¿sí? Y por último, la tercera acción que tienen las empresas grandes frente a frente a haber recibido las facturas de crédito electrónica es la aceptación, ¿sí? Y acá es muy importante este concepto. La aceptación puede ser de dos maneras. Expresa, eso quiere decir que la empresa grande, dentro de los 30 días que tiene para dar respuesta sobre la factura de crédito que recibió, acepta, ¿sí? Pone en la página de AFIP que la acepta y queda registrada la aceptación. O luego la segunda opción que tiene es la aceptación. Bueno, no es una opción, sino es algo que sucede si no se toma ninguna acción, justamente, es la aceptación tácita. ¿Qué quiere decir la aceptación tácita? Quiere decir que luego de transcurridos los 30 días que tiene el esquema, ¿no? Desde que la pyme la manda en que la empresa grande la recibe, la factura se acepta automáticamente. Por lo tanto, la aceptación también se puede dar ante un caso de no acción. Si yo recibo una factura de crédito electrónica, yo empresa grande, y no tomo ninguna decisión sobre esa factura, a los 30 días la factura se me considera aceptada. ¿Y cuál es lo importante de la aceptación de una factura? La aceptación indica que la factura de crédito MIPYME se constituye un título ejecutivo, ¿sí? Es como esa factura se transformara en un cheque. Y la fecha de vencimiento de esa factura es la fecha de cuando es vigente ese título ejecutivo. Con lo cual es muy importante que tengan el concepto de aceptación y lo que implica la aceptación de este tipo de facturas. La convierte inmediatamente en un título ejecutivo, ¿sí? Por eso, lo que estamos viendo, que muchas empresas grandes, si bien pagaban las facturas antes de los 30 días, no colocaban la opción de cancelación en página de AFIP y todas las facturas se le aceptaban tácitamente, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo hagan. Si ustedes quieren mantener su estructura de pagos de al momento de recibir la factura de crédito electrónica, cancelarla con una transferencia, con un cheque, deben marcar
que sea la cancelación en la página de AFIP, porque si no, pasado los 30 días, la aceptación es automática. ¿Sí? Así que esto es cómo funciona el esquema que hoy ustedes, nosotros como banco ahora en este esquema no tenemos intervención. Esta es intervención MIPYME y empresa grande, pero es importante que tengan claro esta estructura de acuerdo en qué lado estén ustedes para saber las implicancias de cada una de las acciones. Como les comenté, el sistema de circulación abierta nace a partir de la comunicación 7219, normada por el Banco Central, donde tiene que existir dos condiciones para que la factura entre en el sistema de circulación abierta. Las dos condiciones dependen de la MIPYME y de la empresa grande. ¿Cuáles son esas dos condiciones? La primera condición es, obviamente, que la emisión de la MIPYME, cuando la emita, elija que sea a través del sistema de circulación abierta. Y en este momento que la pyme elige que sea a través de circulación abierta, tiene que informar el CBU de cobro donde quiere que esa MIPYME reciba los fondos. ¿Sí? Esta es la primera condición y va desde el lado de la pyme. ¿Cuál es la segunda condición para que entre en el sistema de circulación abierta? La aceptación de estas facturas por parte de las empresas grandes. ¿Sí? Tanto la aceptación, como les dije antes, puede ser expresa, puede ser tácita, pero sí o sí, para que el sistema de circulación abierta funcione, se tienen que dar estas dos condiciones. Que la MIPYME pida que sea por circulación abierta y que la empresa grande acepte esa factura. Como ustedes saben, como les dijimos recién, la aceptación es que convierta esta factura en un título ejecutivo. Si se dan estas dos condiciones, ahí está. Si se dan estas dos condiciones, ¿sí? Si la MIPYME solicitó que la emisión sea por el SCA y la empresa grande aceptó esta factura, ahí es donde la factura ingresa al sistema de circulación abierta. ¿Y qué significa que ingresa al sistema de circulación abierta? ¿Cómo es esto? Acá es donde entra el ámbito de COELSA. ¿Qué hace AFIP? AFIP diariamente le informa a COELSA, que es la Cámara Compensadora, todas las facturas de crédito que son emitidas por el lado de una pyme que quiere que sea por el SCA y que fueron aceptadas. COELSA concentra toda esa información y esa información se los comparte a todos los bancos de plaza. Por ende, todos los bancos, hay algunos que todavía están en desarrollo, hay algunos que están más avanzados, nosotros ya tenemos todas las funcionalidades habilitadas, que es las que vamos a comentar ahora. Van a mostrarles tanto a las pymes como a las grandes la situación de estas facturas que sí o sí son las que están en SCA, ¿sí? Porque hay una consulta que siempre es recurrente. Si la factura no está aceptada, COELSA no la va a tener y por ende tampoco ustedes la van a poder visualizar a través de las páginas de los bancos. Entonces, si está en el SCA, si AFIP se la pasó a COELSA, COELSA se los muestra a los bancos, ustedes tanto como perfil de empresa grande como empresa MIPYME van a poder hacer lo siguiente a través de cualquier plataforma de bancos que ya tenga habilitada esta opción o a través también de Interbanking. ¿Qué cosas van a poder hacer tanto la grande como la chica? Van a poder visualizar las facturas disponibles, ¿sí? Que ustedes tienen tanto para cobrar o para pagar. Van a poder cambiar el CBU de cobro o de pago, ¿sí? Y en el caso, que esto se está dando mucho, de las empresas grandes que las aceptaron tácitamente, ¿sí? Porque recordamos que cuando es tácitamente se acepta automáticamente. Cuando esto pasa, no se informa el CBU del débito de esa factura. Entonces, van a tener que asignar un CBU y a través de esta función es como lo van a poder hacer.
Una cosa muy importante respecto a asignar CBU, a visualizar, como les dije, Coelsa les da la misma información a todos los bancos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo entro a través de la plataforma, por ejemplo, de HSBC y quiero cobrar en una cuenta del Santander, no hay inconveniente. Y viceversa, si yo entro a cargar mi CBU a través de la página del Santander, pero finalmente quiero que mi débito se haga a través de un CBU de HSBC, tampoco no hay ningún problema. Toda esta información viaja a Coelsa, ¿sí? Y Coelsa es la que se encarga de ver factura por factura el estado y el CBU asignado. Entonces, podemos visualizar, podemos cambiar y asignar el CBU. Podemos solicitar la devolución. ¿Y qué significa solicitar la devolución? ¿Qué es lo que estamos viendo que está pasando por el tema de esto, del desconocimiento en algunos casos de la implicancia de la aceptación? En la mayoría de los casos vemos que empresas grandes sí realizaron el pago a la pyme, pero no registraron ese pago en la página de AFIP, no lo pusieron como cancelada, ¿sí? Sino que finalmente esa factura se aceptó tácitamente. Entonces la empresa grande de repente se encuentra a través de las plataformas viendo que tiene una factura pendiente de pago. Y si me dice, yo ya la pagué antes. Entonces, frente a este caso, ¿cuál es la opción? La acción es la devolución. La empresa grande tiene que entrar a cualquier plataforma y solicitarle la devolución a la pyme, ¿sí? La pyme tiene que dar consentimiento de la devolución para que esta factura salga del sistema de circulación abierta. O sea, ¿para qué? Para evitar que en el momento del vencimiento de la factura se solicite la orden de débito de esta factura. Porque, ¿qué quiere decir? Yo esta factura la pagué antes. Entonces, no debería hacerse a través del SCA. La devolución puede hacerse en dos instancias. Antes que la factura venza, o después que la factura venza, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos facturas vencidas, ¿sí? Y que a su vez fueron pagas por otro medio. Entonces hay que registrar esta devolución. La empresa grande debe mandársela a la pyme tiene que entrar a la plataforma, cualquiera que sea que tenga habilitada la función, y aceptar esta devolución. Luego, como les comentaba, la empresa grande solicita la devolución, la empresa chica es la que acepta la devolución. ¿Qué puede hacer también la empresa chica sobre estas facturas que van a ver en las plataformas por el sistema de circulación abierta? Las puede transmitir a una entidad financiera, ¿sí? Y acá es donde entra en juego el descuento. La pyme puede transmitir, la pyme es tenedor de ese derecho de cobro. Entonces, la pyme puede transmitir ese derecho a una entidad financiera para que sea un descuento. Esto todavía no está habilitado, estamos todos trabajando para tenerlo cuanto antes, pero ahora vamos a, en el slide final les vamos a dar más detalle de cómo funcionaría el descuento de la factura. También la pyme podría transmitirla a caja de valores para que se negocie a mercado o plataforma, ¿sí? Como es habitualmente desde que nació la factura de crédito. Y lo último que puede hacer la pyme frente a las facturas que vean en el sistema de circulación abierta es solicitar el certificado de acciones legales, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Hasta ante un no pago de la empresa grande sobre la factura, puede solicitar este certificado para comenzar por el camino judicial para reclamar el pago de la factura. Volviendo a estos dos puntos, lo de visualizar, asignar el CBU o transmitir, ¿sí? ¿Qué hace Coelsa? Coelsa, como les dije, recibe la información de AFIP de todas las facturas aceptadas, ¿sí? Mira que esas facturas tengan un CBU, tanto de crédito como de débito, y tiene la fecha de vencimiento. Si las facturas a la fecha de vencimiento tienen los dos datos, el CBU de crédito y el CBU de débito, al día de la fecha de vencimiento, Coelsa hace esta compensación.
esta compensación es automática. Ustedes como empresa grande no tienen que instruir el pago, ¿sí? Es automática. El día del vencimiento, Coelsa va a mandar una orden de débito en la cuenta del CBU indicado de débito y va a acreditar en la cuenta del CBU de crédito. Un tema importante por el tema de las facturas en dólares y en euros. Si hay una factura emitida en dólares, el CBU de débito, ¿sí?, tiene que ser en dólares y el CBU de crédito tiene que ser en dólares. ¿Esto qué quiere decir? Si hay una factura en dólares, los dólares tienen que estar en la cuenta para hacer el débito. No se hace una conversión de pesos a dólares, ¿sí? Esto es muy importante porque hay empresas que facturan en dólares y con pago con tipo de cambio del día, ¿sí? Eso no, o sea, este sistema no permite esto. Si la factura es en dólares, los dólares tienen que estar en la cuenta y tiene que haber un CBU de dólares de débito y tiene que haber un CBU de dólares de crédito. Esto ténganlo presente porque también hemos recibido muchas consultas sobre esto. Ahora vamos a ver al escenario, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si al vencimiento de la factura no están los CBUs informados? ¿Sí? Seguramente algunos de los que están participando hoy en la llamada de hoy fueron recibiendo algunos correos de nuestra parte que, bueno, finalmente después fueron deshabilitados por la cantidad de correos que estaban, pero ahora se transformaron en notificaciones dentro de la página de Online Empresas. Coelsa, 3 días antes del vencimiento de las facturas, va avisando que no tienen los CBUs para hacer tanto los débitos o con los créditos, ¿sí? Va notificando esto. ¿Qué pasa si el día del vencimiento de la factura finalmente los CBUs no se cargaron o, como puede suceder, no hay fondos? La instrucción de Coelsa por el pago de esta factura es única, es durante el día, no es que va siguiendo, insistiendo, buscar el débito hasta que haya fondos, ¿sí? Esto es importante. Si no hay CBU, tanto de débito o como de crédito, o no hay fondos en la cuenta, la factura va a quedar impaga. ¿Y cuál es la consecuencia de que esta factura quede impaga? Es que esto se va a enviar al Banco Central, el central va a ser una central de deudores de facturas impagas, y va a quedar que estas facturas, de cara al Banco Central y obviamente de cara a FIP, figuras como impagas. Va a haber dos tipos de dos tipos de formas de cómo van a figurar en esta base de deudores, ¿sí? Que puede ser por falta de fondos o porque las cuentas no fueron informadas. Por el momento, esta base de deudores de facturas de crédito electrónicas no está vigente. Vuelvo a decir, todo esto es muy nuevo para todos, esto salió en abril. Por el momento, hasta la semana pasada, aún no la vimos publicada, pero ya está normada, ¿sí? Esto el central avisó que esta base va a existir y que hay que tener en cuenta el impacto que pueda llegar a tener que si algo de este circuito que les expliqué recién no se cumplió o no se hizo acorde, el riesgo que tengamos que figuremos en una base de deudores del Banco Central con facturas impagas. ¿Sí? Esto es una de las consecuencias de tener las facturas impagas. La otra consecuencia es que la pyme solicite el CAL, el certificado de acciones legales, y con esa factura impaga pueda iniciar una acción judicial para reclamo de pago, ¿sí? Por eso es muy importante el concepto de aceptación. ¿Qué significa aceptar una factura o dejar que pasen los 30 días sin ninguna acción? Porque tiene consecuencias tanto en la publicación de las facturas impagas como en la opción para darle a la pyme que emitir el CAL, el certificado de acciones legales. Todo esto que les comenté recién, todas las acciones que les comenté recién, espero no haberlos mareado, porque son muchas y quizás a veces las palabras son confusas, tratamos de hacerlo de la manera más práctica posible para entenderlo, son las funcionalidades que hoy están disponibles en nuestra plataforma que se llama Online Banking Empresas.
¿Qué se puede hacer hoy a través de nuestra plataforma de HSBC? Tanto del lado de mi pyme como de empresa grande, se pueden consultar las facturas que entraron en el SCA. Se puede registrar y se puede hacer el cambio de CBU de acuerdo a lo que es necesario. Van a recibir a través de entrando a la plataforma, en la parte de abajo, van a ver las notificaciones. Las notificaciones es cuando no están los CBUs completos, tanto para débito o para crédito, ¿sí? Las empresas grandes van a poder pedir la devolución. Las empresas chicas van a poder aceptar esas devoluciones. Las empresas chicas van a poder transmitir las facturas, tanto a entidades financieras como a caja de valores. Y por último, las empresas chicas también pueden solicitar el CAL, ¿sí? Todo esto a través de nuestra página. ¿En qué menú está esto? Lo van a ver en el menú de cuentas de inversiones, en el menú de factura de crédito electrónica. Ahí adentro van a tener todas las diferentes acciones que les estábamos mencionando. Por último, temas importantes para que se lleven de este régimen y por qué nosotros lo que estamos instando que cada empresa, vista esta nueva oportunidad o a este nuevo sistema que existe hoy, analice internamente cuál es el impacto que tienen en su metodología de pagos, ¿sí? Porque como todo lo nuevo tiene una parte buena y una parte mala. Y acá, pues quizás ustedes cuando vean que es pagos automáticos, CBUs y demás, quizás no están acostumbrados a este tipo de pago, pero acá les queremos contar cuál es la ventaja quizás de usar este instrumento frente a quizás a emitir un cheque o hacer una transferencia. Y básicamente la ventaja es una ventaja financiera, ¿sí? Como les comentaba recién, cuando ustedes hacen un pago y emiten un cheque, en el momento de la emisión del cheque, más allá de que el cheque sea a plazo, en ese momento se pagan las retenciones impositivas relacionadas a ese pago. ¿Qué permite la factura de crédito electrónica? Permite diferir, ¿sí?, el pago de las retenciones asociadas al pago que se está realizando. Yo tengo un cheque hoy, emito un cheque a 90 días, hoy pago las retenciones de ese pago. Si yo entro al SCA y la factura de crédito se me va a debitar de una cuenta mía en 90 días, en ese momento yo puedo pagar las retenciones, ¿sí? Es un beneficio financiero impositivo de diferimiento de los pagos de retenciones impositivas. Esto es muy importante porque en algunas empresas nos comentaron que los departamentos impositivos se les acercaron a los departamentos de pagos para analizar esta funcionalidad y ver cómo serían los escenarios, ¿no? Como ustedes saben, todo lo que es las retenciones impositivas van por fuera del pago, ¿sí? Eso también es importante mencionarlo. Volvemos a recalcar el impacto en la central de facturas impagas que van a estar en el Banco Central. Todavía, hasta la semana pasada, esto no estaba publicado, pero entendemos que va a estar pronto, así que es muy importante porque por ahí algún día se despierten, entren a la página del Central, pongan su quit y les va a salir una nómina de facturas impagas que quizás fueron pagas, ¿no? Pero uno no lo regularizó correctamente en el sistema de circulación abierta. Por eso es muy importante, si ustedes pagan las facturas dentro de los 30 días, reflejar la cancelación en la página de AFIP. Descuento, ¿sí? Y acá es donde les hago el link porque nosotros desde Comercio Exterior estamos abordando este tema. A nivel global, todos los negocios de descuento de instrumentos están dentro del negocio de comercio exterior y también están todos los negocios de lo que es cadenas de valor o supply chain, ¿sí? Lo importante que ustedes tengan presente desde el lado del vista de pyme, ustedes pueden solicitar el descuento de estas facturas. Como les dije, todavía no está habilitado, pero estamos trabajando para tenerlo cuanto antes. Y la utilización de la línea de crédito para realizar este descuento siempre va a ser de la empresa grande. Y esto es por ley, ¿sí?
la negociación de facturas de crédito electrónicas, en el momento del descuento, la utilización de la línea de crédito es usando la línea de crédito de las empresas grandes. Con lo cual, para avanzar con un descuento, se tiene que dar la situación, dado la normativa que hoy tenemos vigente, ¿sí? Es que la empresa PYME sea cliente, por ejemplo, de HSBC, la empresa grande que tiene que pagar esa factura sea también cliente de HSBC y tenga una calificación crediticia vigente para poder hacer este tipo de descuentos. ¿Por qué funciona así y a qué apunta? Como les dije antes, esto nació de una ley de financiamiento a las pymes. Entonces, lo que va a permitir este instrumento es a pymes que no tengan acceso al crédito o que tengan sus líneas de crédito topeadas o que realmente encuentren otra fuente de financiación usando las líneas de créditos de las empresas grandes. Y para las empresas grandes les va a servir este tipo de estructuras para desarrollar lo que les comentaba recién, cadenas de valor, supply chain, para darle más financiamiento a sus proveedores y extender los plazos de pagos que en algún momento son objetivos que las empresas grandes están buscando. O sea, es un instrumento más dentro de todos los instrumentos que hay para lo que es el manejo de pagos. Y por último, también les quiero recalcar, como les dije antes, esto está en todas las páginas. En los bancos fueron desarrollando a medida que esto fue saliendo. Como les dije, nosotros tenemos casi todas las funcionalidades habilitadas, salvo, o sea, la funcionalidad existe en la página, todavía no estamos haciendo los descuentos, ¿sí? O también lo pueden hacer a través de Interbanking, que también tiene habilitada algunas de las funcionalidades. Así que ahora les dejo el mail de contacto por cualquier duda sobre cómo es el funcionamiento del sistema de circulación abierta, nos escriben acá. Y la idea ahora, Juanpi, es empezar a ver, veo que llegaron varias preguntas, y poder respondiendo a la medida que sea posible. Recordemos que hay cosas que nos hacen consultas sobre página de AFIP y que ahí conocemos más que nada de los comentarios que nos llegan, pero es más que nada, nosotros nos estamos enfocando más en lo que es el SCA. Así que si queremos empezar con las preguntas. Muy bien. Primero que nada, gracias, Ago, por la toneladas de información que nos acabas de dar. La verdad que espero no haberlos mareado. Muy bueno, no, lo explicaste súper bien, súper claro. Así que nada, mil gracias por el resumen y por las slides. Y si llegaron un montón de preguntas, arranco para tratar de meter la mayor cantidad de preguntas posibles en los 15 minutos que nos quedan. Primera pregunta, si una factura tuvo una aceptación tácita y la empresa grande la paga antes del vencimiento, ¿puede informar que la cancela o sí debe pedir la devolución? No, ahí solamente te puede pedir la devolución. AFIP permite o cancelación o aceptación. Si la factura fue aceptada, es título ejecutivo, y si esa factura se pagó por otro lado, la empresa grande tiene que entrar, pedir la devolución a la pyme la tiene que aceptar, y ahí sí va a quedar regularizada esta situación. Y un punto importante que quiero destacar sobre esto, esta devolución puede ser antes del vencimiento de la factura y después. La funcionalidad de pedir la devolución de una factura impaga no estaba funcionando en los últimos días, va a estar funcionando entiendo a partir de la próxima semana. O sea, las empresas grandes que vean facturas impagas que pagaron por otro lado, a partir de la semana que viene ya van a poder solicitar la devolución para que las pymes se las acepten y queden regularizada la situación de esa factura. Clarísimo. Muchas gracias a vos. Acá una persona planteó un tema o una situación particular que le pasó. Dice, una empresa del grupo nos emitió una FCE por ESCA y las aceptamos. Luego se emitieron notas de crédito para anularlas y se emitieron nuevas FCE por ADC. Todos por los mismos importes. ¿Qué va a pasar al vencimiento de las mismas? ¿Debería controlar si aparecen en el home banking y en ese caso solicitar la devolución a la pyme? Sí, a ver, las facturas una vez que están, o sea,
las facturas, una vez que están aceptadas, es el monto total. Si hay notas de crédito, notas de débito, eso es neteado, ¿sí? Si tenían, quedan neteadas. Cada factura es individual. Funciona como si fuera un cheque, ¿no? El importe de la factura, ese es el importe que viaja al SSA, eso también es importante, que antes de la aceptación pueden asociarles o notas de crédito, notas de débito, pero una vez que está aceptada, ese es el monto. Lo que les recomiendo en este caso es, obviamente, sí, es rastrear estas facturas, ver dónde están en el SSA, verlos a través de las plataformas, ver que están informados y si estas ya fueron pagadas por el otro sistema, solicitar la devolución, ¿sí? Si están antes del vencimiento, se puede solicitar la devolución hoy. Si está después del vencimiento, lo que les comentaba recién, va a estar por lo menos en la plataforma nuestra, ¿no? Hablo por HSBC, van a estar habilitadas a partir de la semana que viene. Buenísimo, bueno, porque justo la pregunta que seguía vos, preguntaban si la devolución puede realizarse tanto antes del vencimiento como después del vencimiento. Exacto, exacto. Cuando la factura es antes del vencimiento, la van a ver en el estado activa, ¿sí? Cuando la factura pasó el día de fecha de vencimiento, la van a ver como impaga. Es el estado de la factura en ese momento. Y en los dos casos van a poder solicitar la devolución. Buenísimo, clarísimo. Acá te felicitan por la presentación y preguntan si podemos después mandar la presentación para que la compartan con sus equipos, a lo que yo les respondo que sí. Después pueden solicitar a los mails de siempre de Agostino o de la Cámara que se las hacemos llegar. Además de que está siendo grabada esta sesión. Si alguien quiere repasarla, puede después mirar la grabación. Sí. Siguiente pregunta, Agos. Si la aceptación es tácita, ¿qué pasa si no asigno un CBU? Más que nada en las facturas intercompany. A ver, acá que sea intercompany o no intercompany no cambia nada porque, como les dije al principio, AFIP dividió el mundo entre grandes y chicas. Si hay intercompany, si hay grupo económico, no, es lo mismo. Si la aceptación fue tácita, ¿sí? Ahí fue una aceptación automática, seguramente no informaron el CBU, y acá es donde les van a llegar, donde les llegaba hasta hace un par de semanas los mails avisándoles que tenían facturas prontas a vencer y que no tenían el CBU. Entonces, por eso llegaban este mail para que ustedes informen ese CBU. Hoy en día, esos mails se transformaron en notificaciones. Cuando ustedes entran a las páginas, seguramente les dicen facturas próximas a vencer, por favor, asignen el CBU. Y ahí es donde tienen que ir a la función, asignar ese CBU para que se pueda hacer la compensación al momento del vencimiento. ¿Sí? Como vuelvo a repetir, que sea intercompany o intercompany no tiene relación. No cambia nada, perfecto. Clarísimo, gracias a vos. Bueno, acá tengo otro caso, así como te comenté el anterior, este es otro caso puntual que te plantean. A ver, dice lo siguiente. Como empresa receptora de facturas MIPYME, somos obra social. Recibimos facturas con vencimiento a 30 o a 60 días y en ocasiones se aceptan tácitamente. Se le efectúan retenciones automáticas y desde nuestra empresa recién se abonan con posterioridad, dado que dicha factura necesitaba nota de crédito para ajustar el valor. No podemos asignar dicha nota de crédito, no es una pregunta, es una afirmación. Dice, no podemos asignar dicha nota de crédito porque la factura ya no se puede tocar. ¿Qué se hace? ¿Qué implicancias tiene el tema retenciones? ¿No se puede conciliar la cuenta corriente que existe en la empresa con la cuenta de AFIP? A ver, entiendo que no. O sea, una factura aceptada por un monto ya no se puede tocar, ¿sí? Vuelvo a lo mismo. Imagínense que es como un cheque emitido, o sea, tiene un monto y ese monto ya no se puede tocar. Lo que les decía antes, lo que es retenciones va por afuera del monto de la factura, con lo cual, en este caso, lamentablemente, es ajustar los tiempos. Recuerden que en un principio AFIP daba 15 días para tomar alguna acción sobre estas facturas y existe una reglamentación que lo extiende a 30. Con lo cual, dentro de ese periodo es cuando se tiene que hacer esta regularización de notas de crédito, notas de débito, para que esto esté encaminado en el momento de la aceptación. Bien, gracias a vos. Acá tenemos otra pregunta. Dice, nosotros emitimos preferentemente facturas en euros, pero no tenemos cuentas bancarias en esa moneda. Entiendo, no están previstas. Le confirmo que no. Esto significa entonces que no deberíamos
operar en ESCA si pretendemos seguir emitiendo facturas en esta moneda? Sí, claramente el SCA no te va a servir para operar en sistema de circulación abierta, porque si vos no tenés una cuenta en euros, hay bancos que las tienen, no vas a poder informar un CBU de débito para que vos puedas debitar esos euros y que esos euros se acrediten en una cuenta de una PYME que también tenga que tener en euros. Con lo Claro. cual, claramente, el SCA no funciona, o sea, si no se dan esas dos condiciones, el SCA no sería una opción. No va a funcionar, correcto. Sí. Gracias, Sagos. Siguiente pregunta. ¿Podrías repetir en qué momento la MIPYME debe informar al CBU para que se acredite el pago? La MIPYME lo puede hacer en dos momentos. En el momento que emite la factura, si cuando la MIPYME la emite, ¿sí? Y elige SCA, puede colocarlo en ese momento. Entendemos que hoy no es un campo obligatorio, es un campo opcional, con lo cual la va a dejar emitir igualmente, ¿sí? Y si no, antes de que durante la vigencia de la factura, ¿no? Cuando está en este estado activa, en cualquier momento la MIPYME, una vez que está dentro del SCA, puede entrar a cualquier plataforma del banco y asignar el CBU que quiera para recibir el cobro. Buenísimo. Acá Esteban tiene una parte 2 de una consulta anterior. Básicamente la consulta es si mediante un mecanismo que ahora te voy a contar, puedes evitar que dichos documentos salgan en la central de deudores de la AFIP, donde básicamente dice, considerando que acepte tácitamente, pero pague las mismas y no informe el pago. Acción de cancelación. Ujú. Si soluciona la devolución y la PYME acepta la misma, y ahí pregunta, ¿puedo evitar de esta forma que aparezca en la central de deudores de la AFIP? Exacto. Si vos la pagaste, o sea, si vos la pagaste, ¿sí? La factura, y no informaste como cancelada en la página de AFIP, eso quiere decir que a los 30 días se te aceptó tácitamente. Pero vos la pagaste esa factura y no querés que pagarla de nuevo. Entonces ahí es donde tenés que pedir la devolución y que la PYME te la tiene que aceptar. Ahí es la forma para que no figure como impaga en la central de deudores. En la central de deudores es de Banco Central, no es de AFIP. No es de AFIP, claro. Otra pregunta de otro tema. ¿Qué pasa cuando la factura se venció para la PYME y la gran empresa no la canceló por falta de CBU cargado? Ujú. Intentamos cargarlo, pero no, ella cuenta el caso de ella, ¿no? Intentamos cargarlo, pero no nos permite el sistema. ¿La gran empresa puede pagar la deuda por otra vía sin la intervención de Coelsa, aunque figure impaga? Sí, obviamente lo puede pagar por otra vía. Obviamente, una vez que la factura está vencida, no se puede asignar el CBU porque no va a haber una instancia de compensación porque esa factura ya está vencida. ¿Sí? Lo pueden, la pueden pagar por otra vía y obviamente van a tener que pedir la devolución de esa factura para que no funcione, no figure impaga. Claro, buenísimo. Siguiente pregunta a vos. Quisiera saber cómo sabemos las facturas que nos son rechazadas por el cliente, cómo nos enteramos. A ver, ahí entiendo que hablamos de rechazo por página AFIP. Ahí entiendo que ustedes cuando emiten las facturas en página AFIP deben tener, esto les hablo de teoría, ¿no? Como nosotros no estamos con página AFIP, pero entiendo que deberían ver o se les debería notificar en el domicilio electrónico fiscal que esa factura fue rechazada. Eso realmente es un tema de AFIP y no tengo el conocimiento para comprobarlos que sea de esa manera. Claro, ahí no somos nosotros los que notificamos, sino que es la AFIP también. Exacto. Hay otra pregunta igual del mismo tema, a lo que la respuesta aplica lo mismo. Siguiente pregunta es, ¿la información en Banco Central de FCE genera inhabilitación para los firmantes o podría generar inhabilitación para los firmantes? No lo sabemos. Podría ser, ¿sí? Podría transformarse en algún momento como un buró de créditos para ver el estado de las facturas impagas. No lo sabemos, como les dije antes, aún no está publicada esa base, pero si la idea, ustedes cuando leen los comunicados de Banco Central sobre este instrumento, lo asimila mucho a cheques, al e-check, podríamos entender que irían por ese camino, ¿no? Pero todavía hoy no tenemos ninguna certeza.
Aparte también eso de vuelta, como así como antes dependía de la FIP, eso depende del Banco Central. Acá hay una Exacto. consulta que es parecida a Agos, que dice, para hacer una revisión y no estar en la base de deudores del Central, ¿tendríamos que revisar las FC desde el 1 de abril? Claro, exactamente. A partir del 1 de abril es cuando entró en vigencia el SSA y sí instamos a que cada uno frente a frente a esta implementación que sean prolijos y por lo menos rastrear todas sus facturas para evitar esta posible publicación en esta base, ¿no? Buenísimo. Otra consulta de otro tema. Si una empresa grande acepta tácitamente y luego solicita refacturación, ¿debe solicitar la devolución antes? Porque les ha pasado, cuenta, que solo solicitan la refacturación y AFIP no permite realizar la nota de crédito en una factura ya aceptada, ¿no? Exacto, tiene que solicitar la devolución. Volvamos a lo mismo. Imagínense que la factura se emitió, una factura aceptada es un cheque emitido. O sea, si ese cheque no sirve más o hay algo que no cabe, tienen que darlo de baja y emitir algo, empezar el camino de nuevo. O sea, una vez que está en la factura aceptada, no permite modificar el monto. Está bien. La pregunta siguiente hago piden a ver una reflexión o una postura, ¿qué pensás de este tema? Que no sé hasta dónde por ahí podemos contestarla, pero te la hago igual. Claro. Si tenemos facturas intercompany que no queremos pagar al vencimiento, ¿qué sería mejor? ¿Pedir la devolución por acuerdo entre partes, por ejemplo? Y sí, si son intercompany y los vencimientos, no sé, quieren respetar los vencimientos de esa factura, quizás el SSA no sea el método para poder pagar estas facturas, sino que es cancelarlas en la página AFIP para que no entren en SSA y después manejar el pago por afuera. Por afuera, claro. Buenísimo. Hago otra consulta más y ya me voy apurando que me está corriendo el reloj. Las Sí. facturas que se emiten por el sistema ADC, si no se pagan antes del vencimiento, ¿también figuran como impagas en el central o es solo para el SCA? La norma habla de central de deudores impagas y no menciona la fuente, ¿sí? O sea, cuando el central incorporó el SSA, dice que después va a conformar esta central de deudores. Entiendo que debería contemplar los dos escenarios, porque es Buenísimo, una central de deudores de facturas aceptadas. claro. Bueno, te voy a hacer la última, tengo un montón más, pero te voy a hacer la última porque ya son las 11 y no me quiero abusar de tu paciencia, No, bondad y know-how. no, igual dejamos el mail, cualquier duda nos consulta. Eso les iba a decir a todos, que las preguntas que siguen dejamos el mail y cualquier cosa obviamente la contactan a Agostina, que con mucho gusto los ayuda. Te hago la última. Si hay facturas intercompany que se van compensando entre las diferentes compañías del grupo, ¿no? ¿Se puede realizar la devolución por compensación? ¿Estas facturas luego del vencimiento pueden igualmente pagarse? Acá, a ver, ¿se puede hacer compensación? Entiendo que sí. No soy contadora, no soy especialista contable para el tema de las compensaciones, ¿no? Tienen que imaginarse, vuelvo a lo mismo, que si la factura es aceptada, tiene un monto y tiene una fecha de vencimiento, es como un cheque, ¿sí? Si hay cambios, tienen que anularlas y empezar de nuevo. Es lo que nosotros recomendamos para que esto quede de manera prolija. O evaluar, como les decía antes, puertas adentro, si el SSA es una opción de pago, o sea, como les comentaba, es un método adicional a lo que tenemos ahora. O sea, si les conviene o no les conviene al momento de aceptar las facturas, abrir la puerta del SSA. Eso también es Buenísimo. importante. Agos, 1.000.000 de gracias. La verdad que No. es una presentación buenísima. Lo explicaste muy claro como siempre. Teníamos un montón de preguntas que ahí Agostina puso el mail El mail, de exacto. client para clientes, con lo cual les pido disculpas a los que no llegué a leer las preguntas y les pido si les pueden reescribir esas preguntas por email a Agos, que con mucho gusto les contesta. Les quiero agradecer a todos los que se conectaron hoy nuevamente a este mes. Los esperamos el mes que viene. Le voy a dar paso a Alejandro para que haga el cierre y una vez más le agradezco a Agostina por la charla y por toda la información que nos compartió. Por favor, un placer. Gracias a todos. Gracias, Juanpi, y realmente felicitaciones, Agos, por la solvencia de la presentación, de la respuesta a las preguntas. Un lujo, la verdad, un placer tenerla como panelista de este ciclo.
Gracias, Ale. Voy a pasar ahora a comentarles los próximos eventos que tenemos en la Cámara en los próximos días. El martes que viene tenemos medio término, que es un ciclo que hacemos con la Cámara AmCham y canadiense, que es la previa a las elecciones, y en esta oportunidad va a disertar el precandidato peronista Florencio Randazzo. Así que atentos a este evento que va a ser súper interesante y de muchísima actualidad. El 30 de junio, con Cámara de Sociedades, hay un seminario sobre novedades regulatorias, vehículos holding y jurisdicciones offshore en sus aspectos legales e impositivos. El 1 de julio tenemos el lanzamiento del Hub de Negocios de la región de Auren Latam. El 7 de julio tenemos el lanzamiento de nuestra la 9ª edición del premio de la Cámara de Comercio Argentino-Británica al Liderazgo Sostenible, y lo hacemos mediante un webinar que se denomina Hacia un futuro con bajas emisiones de carbono, y en el que vamos a contar con la presencia del ministro de la provincia de Misiones de Cambio Climático. Así que súper interesante también. Y por último, mencionar que el 15 de julio tenemos la primera feria virtual de servicios de las cámaras binacionales en Argentina. Esto es una plataforma virtual en la que participan más de 150 empresas de las 22 cámaras binacionales. Así que esto es libre y gratuito para que cada uno del público en general pueda asistir a esta feria y mantener reuniones con todos los expositores, que como dije son más de 150. Así que bueno, dicho esto, y nuevamente agradeciendo la presencia de HSBC, que es uno de nuestros sponsors oficiales y que, siempre nos dicta estas charlas que son tan útiles. Así que, bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego, muchas gracias.